Bienvenidos a ADH Fitness Talks, el podcast donde hablamos sobre salud y fitness. En el capítulo de hoy vamos a empezar una nueva serie que se llama, Álvaro, Ciencia bajo presión. Eso es. Y como nosotros no tenemos ni puñetera idea de medicina hiperbárica, cogemos nuestras cosas y nos vamos, chavales. Así que os dejamos con el doctor Fonseca y la doctora Iria Cajigal. Eso. Venga. Chao. Hola a todos y bienvenidos a Ciencia bajo presión. Hemos creado esta serie para explorar y dar a conocer cómo el oxígeno, la presión y la curiosidad científica se han unido para, digamos, apoyar e implementar la medicina moderna. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo y vamos a explorar la fascinante historia de la medicina hiperbárica. Empezamos. Nuestra historia comienza en 1662, en la Inglaterra de la Revolución Científica, de la mano de un médico llamado Nathaniel Henshaw. Este construyó la primera conocida como cámara hiperbárica y la llamó domicilium, que estaba construida en su propia casa. En su garaje, ¿no? En su garaje, como quien dice. Como en sí. Silicon Valley, ¿no? Que empezaban ahí en los garajes. Sí, podía ser algo parecido. Vale. Él además lo construyó con madera y con cuero, con lo que tenía ahí a mano, básicamente. Y utilizaba como unos fuelles para insuflar la presión del aire dentro de esa cámara. Para aumentar la presión, ¿no? Todo lo que podía, vale. Sí. Fuelles como los que utilizaríamos hoy en día para avivar un fuego. Vale. Vale. O sea, bastante rudimentaria, ¿no? Sí, claro, es una protocámara. Vale. Entonces, Henshaw sí que creía que el aumento de la presión del aire podría mejorar el estado de salud de las personas e incluso curar o mejorar ciertas enfermedades más de tipo respiratorias o digestivas. Vale. Que la verdad que no iba mal desencaminado. No, la verdad es que no, pero sobre todo, efectivamente, no iba mal encaminado, pero sobre todo es cómo se le pudo ocurrir sin base, digamos, sin evidencia científica acumulada, sin... Quiero decir, es pionero absolutamente en eso, ¿no? Totalmente, porque además hay que pensar que en el contexto histórico de aquellas, las personas, la gente, todavía discutía si el aire estaba compuesto de fantasmas, de espíritus vitales o de entes. O sea, todavía no había quedado claro, ¿no? Cómo estaba compuesto, claro, nada. Todavía no había ningún tipo de rigor científico. Vale. Y de hecho es por eso que digamos que cayó en desuso todo este tema de la presión de oxígeno, si es terapéutico o lo que sea. Vale. Y no fue hasta el siglo XIX que se volvió, a retomar. Vale, o sea, hubo un parón de 2 siglos, ¿no? Del siglo XVII al siglo XIX. Sí. Se abandonó, al menos no hay registros, ¿no? De que alguien estuviese investigando o estuviese probando con cámaras hiperbáricas o con la presión, etcétera, ¿no? Claro. Vale. Es aquí cuando se empieza otra vez a descubrir todo el tema de los gases, de la presión, y vuelve a haber nuevas cámaras hiperbáricas. Vale. Todavía muy rudimentarias. Vale. En 1834, el francés Junot construye la primera cámara hiperbárica, que sería metálica. Es decir, damos un pasito más. Bueno, un pasito más, seguramente un poco más hermética, ¿no? Que la de madera y cuero. Sí, bueno, todavía no hay unas mediciones precisas y exactas. Claro. Pero ya digamos que eso, vamos dando un pasito más. A la vez que sucede todo esto, los trabajadores mineros que descendían en el río Támesis para las construcciones del puente y todo esto, Vale. sufrían como ciertas afectaciones, como serían mareos, dolores articulares, incluso algún síntoma neurológico, como pues algún desmayo o incluso algún caso de coma o con O dolores hormigueos, articulares. parálisis. Ya sé por dónde vas, además, sí. Vale. Claro. Lo que incluso pasa, alguna parálisis, incluso, supongo. Claro. Vale. Lo que pasa es que hasta entonces no se sabía nada de esto, por qué pasaba ni a qué se debía. O sea, realmente no sabían qué ocurría, pero sí que sabían que ocurría en, digamos, en personas que se dedicaban, ¿no? A trabajar. Como con unas condiciones de por qué le pasa a este grupo en concreto. Claro. Esto cuando vuelven a la superficie, ¿no? Vale. Y aquí entra en escena nuestro querido, famosísimo Paul Bert. Sí, somos realmente... Sí. Amamos. Amamos a Paul Bert, sí. Sí. ¿Por qué es tan importante este señor? Bueno, este fue el primero que postuló todo el tema de la fisiología de la presión de los gases. También descubrió y fue el primero que habló sobre la toxicidad al oxígeno. La toxicidad neuronal del oxígeno, ¿no? Sí, neurológica hacia el oxígeno, sí. Y explicó la enfermedad descompresiva. Claro, ahí yo la explicó casi sin darse cuenta. Él descubrió una cosa que realmente era lo que ocurre. Claro, ¿no? digamos que con fue reacción en enfermedades. cadena de esto nos lleva a... Vale.
Claro, o sea, realmente la fisiología de las enfermedades compresivas se explica gracias a Paul Bert. Sí. Aunque Paul Bert a lo mejor no le puso el nombre ni le puso... No, de hecho de aquella lo llamaba como la enfermedad del cajón. Claro, se llamaba en aquella época, claro. Sí, por los cajones que utilizaban, ¿no? Efectivamente. Para la construcción de puentes, para sumergirse personal, y cuando, trabajar. sí, cuando Vale, qué bajaban interesante. esas profundidades. De todas maneras, hay que destacar una cosa. Y es que hasta ahora estamos hablando todo el tiempo de presión del aire, aire-ambiente. Claro, aire-ambiente. Pero de momento, y hasta dentro de bastantes años, bastantes décadas, sí, no se va a utilizar todavía el oxígeno puro, altas concentraciones de oxígeno. Oxígeno al 100%. Oxígeno al 100%. Claro, vale. Ya en el siglo XX, del hermano del estadounidense Orville Cunningham, Ajá. este señor construye el siguiente paso, digamos, el siguiente nivel, y es una cámara hiperbárica de 5 pisos, Vale. que lo llamó, traducción a español, el Hospital de Bola de Acero. Era literalmente una esfera de acero, ¿no? Sí. De 5 pisos. ¿Cómo suena? Vale. O sea, sí, era como una especie de hospital, que es esférico, con estilo nave espacial, Vale. con varias habitaciones, con comedor, y es que tenía hasta ascensor. O sea, Vaya locura. era una pasada. A principios del siglo XX. Sí, en el siglo XX. Vale. ¿Y para qué se usaba o cuál era la idea de ese hospital? Un poquito también, para que os hagáis una idea a los fans de X-Men, sería muy parecido a Cerebro, pero en gigante. Sí, bastante más grande. Sí. Sí. El objetivo que tenía esta enorme esfera de acero era curar o mejorar ciertas enfermedades, como por ejemplo la mal llamada gripe española. Sí, muy mal llamada, de hecho, gripe española. Pero claro, enfermedades tipo respiratorio, ¿no? Sí, especialmente, pero Vale. digamos que tampoco había demasiada distinción. Vale, o sea, iba un poco también tratamiento y experimentación, lo que Sí, buscaba, ¿no? Sí. Vale. Porque es más, hasta ahora tampoco había gran evidencia científica Claro. y estaba un poquito desvirtuado todo este trabajo de Cunningham. Sí, bueno, al final, digamos, comienzos un poco de método científico en serio, como el actual, el moderno que tenemos, y realmente la evidencia acumulada que había no era suficiente, digamos, para sus colegas. Claro. ¿No? Es así que cuando murió este pobre hombre, pues se desmanteló todo su trabajo. Sí, de hecho, creo recordar que haber leído un artículo que comentaban que una de las razones también para haber desmantelado el Hospital Bola de Acero era precisamente por el acero. Estaban en época en la Segunda Guerra Mundial y desguazaron, digamos, ese hospital para utilizarlo y reciclarlo en material bélico para la Segunda Guerra Mundial. Claro, realmente le daba más utilidad en ese momento. Sí, en ese momento seguramente fuese más útil hacer eso. Claro. Vale. Bueno, y ahora vamos a hablar de, digamos que el siguiente hito, la siguiente mente brillante aquí en nuestra historia, Vale. que sería el cirujano holandés Ite Borema. Vale, sí. Sí. Sí que somos... Yo soy muy fan también. Es que la historia es muy curiosa. Este señor era conocido porque en las cirugías que hacía utilizaba un quirófano también a más presión, a una presión O aumentada. sea, un quirófano hiperbárico, por así decirlo. Sí, Vale. un quirófano hiperbárico, sobre todo en cirugías cardíacas, pero bueno, también en otro tipo de cirugías. Bueno, tengo que comentar una cosa, y es que no era el único que utilizaba esta técnica. Claro, bueno, ya estaban empezando a ponerse las pilas, Claro. ¿no? Con este tipo de terapias en estos Sí. ambientes. Sí, Vale. digamos que no era el único, ya había otros que también utilizaban esta técnica, pero digamos que Borema lo llevó a otro nivel. Vale. Y es que su trabajo más conocido, más famoso y digamos que más criticado también, es el llamado, literalmente, La vida sin sangre. Sí, es un buen spoiler el título Sí. del... Podemos imaginarnos más o menos de qué va, ¿no? Él lo que hizo fue... Espera, explícalo, vamos a intentarlo resumir, ¿vale? Para que se entienda bien. Explícalo muy resumido. ¿En qué consistió, vale? Mira, él lo que hizo fue que cogió varios cerdos, les quitó toda la sangre, les metió plasma... Vale, y como los un metió, fluido. Sí, un fluido. Y los metió en una cámara hiperbárica, todos. Y miró a ver qué pasaba. Vale. Claro, esto es una locura porque resulta que los cerdos sobrevivieron y además varios días. Sin O sea, sangre. Sin sangre. Solo digamos que con el oxígeno del aire, ¿no? Vale. Y con, En un ambiente... y con presión aumentada. Vale, claro. Entonces, claro, esto lo que pues, digamos que sentó las bases de la medicina hiperbárica moderna. De hecho, Borema está considerado el padre de la medicina hiperbárica moderna. Me cuadra. Además, todo a nivel fisiológico realmente, claro, al final nosotros, aquí ahora, mientras hablamos, nuestro oxígeno se introduce en la sangre, en los tejidos, Sí. gracias a la hemoglobina,
que está en la sangre, ¿no? O sea, el oxígeno es el que lo transporta. Correcto, es el que lo transporta. Claro, lo que conseguimos en un ambiente hiperbárico es que no haga falta la hemoglobina, que realmente, gracias a la presión... Que ese oxígeno se vaya difundiendo hasta nuestras células. Vale. Claro, Borema no entendía precisamente de células, pero sí resolvió que, digamos, que el oxígeno era la fórmula vital para para sobrevivir, básicamente, el buen funcionamiento de estas células, de estos tejidos. Vale. Demostró, digamos, que no hacía falta ese vehículo, ese transporte que era la sangre. Claro, es que a día de hoy hay que pensar que estos experimentos... Obviamente hoy a nivel ético habría cancelado totalmente, impensable. Pero realmente demostró que se podía vivir sin sangre en determinadas condiciones, ¿no? O sea, realmente me parece algo increíble. O sea, que se pudiese conseguir, que lo demostrase, ¿no? Claro. Tampoco creo que lo pasaran bien los cerdos, ya te lo digo. Bueno, no habría... No. Hoy en día totalmente cancelado. Es decir, que durante la época de los 60 empezaron a aparecer las primeras sociedades sobre medicina hiperbárica. Vale, empezamos ya en los 60 a agrupar ese conocimiento adquirido, acumularlo y, bueno, se crean lo que tú dices, ¿no? Las primeras sociedades científicas. Se protocoliza, se regulariza y también se especifica las enfermedades a las cuales se utiliza como tratamiento la terapia hiperbárica. Vale, empiezan ya a aparecer las primeras indicaciones, ¿no? De medicina hiperbárica. Sí, ¿vale? Sí. Y estas pues son las que hoy en día tenemos como primera línea de tratamiento. Estas enfermedades serían la embolia gasosa, la enfermedad por descompresión y la intoxicación por monóxido de carbono. Claro, sí que se explica bastante bien que la oxigenoterapia hiperbárica sea el principal caballo de batalla para estas enfermedades. Bueno, para empezar, la enfermedad descompresiva no se puede tratar de otra manera si no es con oxigenoterapia hiperbárica. Luego, realmente, la obstrucción de arteria central de la retina, corrígeme si me equivoco, pero al final esa obstrucción que limita el flujo de sangre a tejido retiniano, gracias al oxígeno que ya hemos comentado, ¿no? Disuelto, difunde sin ningún problema los tejidos y los mantiene viables hasta que se soluciona esa obstrucción, ¿no? De arteria central. Correcto. Y luego la intoxicación por monóxido de carbono, realmente la hemoglobina está ocupada, ¿no? Por ese monóxido de carbono. Claro. Entonces no puede transportar el oxígeno. Claro, lo que queremos es, ya que el monóxido de carbono desplazó el oxígeno, queremos que volver a reinvertir todo ese proceso. Claro, y mientras tanto, que haya oxígeno en los tejidos. Claro, entiendo que se siga sea difundiendo. Indicaciones, de medicina. Primera línea. Correcto. Después sí que empezaron a utilizarse en otras patologías, como en gangrena gaseosa, en osteomelitis, en necrosis avascular ósea, en heridas por radiación, cicatrices, úlceras crónicas, muchísimas aplicaciones. Muchísimas aplicaciones en la cual el aporte de oxígeno a esos tejidos se ve comprometido de alguna manera. Claro. Y ya si queremos dar una puntillita más, a día de hoy se utilizan en enfermedades como sería pues, el daño cerebral anóxico, en traumatismos craneales. Las secuelas de un ictus. En secuelas de un ictus, sí. Vale. Incluso en migrañas crónicas y en fibromialgia. Fibromialgia, la verdad. Claro, unas aplicaciones que nadie caería, por ejemplo, y cada vez se están descubriendo más. Y se está probando más y se está evidenciando más. Sí, Muy bien. Además, con la ayuda de estas nuevas cámaras, porque claro, no tienen nada que ver con esas cámaras de antaño, hechas de madera, de metal. Hoy en día se utilizan otros materiales y además, claro, están totalmente digitalizadas. Claro, lo que hablamos al principio, ¿no? De cómo eran capaces de medir, de cuantificar. Ahora realmente puedes programar absolutamente todo. Ahora lo puedes programar, se automatiza el proceso del oxígeno, de la concentración de oxígeno. La monitorización. La monitorización cardíaca. Claro. Y tienen sistemas de ventilación asistida. Vale. Entonces, claro, es que esto es una absoluta revolución. Sí, no, la verdad sí que lo es. Además, bueno, en España está... ¿Qué sociedades tenemos? Claro, aquí en España todo esto está regulado y avalado por la Sociedad Española de Medicina Hiperbárica y Subacuática. Vale. Que bueno, supongo a su vez que estará un poco vinculada a la sociedad europea, etcétera. Está todo en comunicación. A nivel global hay varias sociedades en torno a la medicina hiperbárica. Claro, además, yo lo pienso y digo, joder, a nivel militar, obviamente ya las aplicaciones que tiene los buzos y buceadores de la Armada, o sea, obviamente es necesaria la medicina hiperbárica y gente formada en medicina hiperbárica. Claro. Pero ahora también se está viendo mucho en el deporte de élite, ¿no? En deportistas. Sí, en cuestión de rendimiento deportivo. Claro, rendimiento deportivo.
recuperación de lesiones, recuperación temprana y mejor de lesiones. Sí. Y claro, rendimiento deportivo. Es que lo pensaba porque hace poco vi también eso, a Marc Márquez, ¿no? Otra lesión, y aparecía ahí en la cámara hiperbárica. Claro, ahora está muchísimo más conocido todo este tema. Mucho más conocido. Muchos deportistas de élite están dando a luz estos tipos de tratamientos que están siguiendo. Claro. También, ya para ir terminando, ir cerrando, me pareció sorprendente y me gustó mucho leerlo que la NASA también está investigando acerca de esto. Digo, al final, y estuve leyendo, me pareció súper interesante. ¿Por qué? Porque al final un astronauta no deja de ser, bueno, aparte de técnicamente increíble, pero físicamente es un portento. Claro. Se preparan muchísimo para subir al espacio, Estación Espacial Internacional, pasar mucho tiempo en ingravidez. Y bueno, y ya sabemos, ¿no?, los perjuicios que tiene ese ambiente. Sí, y sobre todo también la rehabilitación que tienen que seguir después de volver de una estación espacial. Claro, yo no lo sabía, pero tiene muchísima lógica que para no perder, por ejemplo, masa ósea y masa muscular mientras están destinados a la estación espacial, tienen que hacer ejercicio todos los días. Claro, a eso le sumas también el complemento de medicina hiperbárica, de oxigenoterapia hiperbárica, y claro, entiendo que se está investigando, ¿no? Claro. Me recordó un poco también como los comienzos de los colchones viscoelásticos, ¿no? Que este tejido es algo de la NASA y que realmente ahora está en todas las casas y está súper... Y me ha gustado, hice un poco el paralelismo con eso. Pues mira, sí. Pero me pareció realmente curioso. Al final, pues muchas veces este tipo de experimentaciones acaban llegando a nuestro día a día, ¿no? Totalmente. A nuestras casas. Muy bien. Bueno, nada, quería decir que, en resumen, digamos que desde Henshaw y sus muelles y cuero y madera ahí en su casa, hasta estas nuevas cámaras hiperbáricas modernas que tenemos hoy en día, todas digitales, con monitorización y todo, pues la ciencia y la medicina hiperbárica pues consigue, digamos, que cambiar y mejorar la fisiología de nuestro propio cuerpo. Totalmente de acuerdo. Bueno, seguiremos viendo, explorando e investigando. Aún queda muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias, Iria. A ti, y nos Jorge. vemos en el siguiente capítulo, ¿vale? Hasta luego.